Ayer en la conferencia vimos cómo el ser humano requiere de un Salvador, y después vimos también cómo ese Salvador solamente puede ser Jesucristo. Vimos esas dos cosas y de eso nos tomó ayer toda la tarde, demostrando ambas, demostrando que no hay manera de que el ser humano se pueda salvar solito, y la otra, la demostración que solo Cristo y nadie más que Cristo puede salvarlo. Hoy vamos a ampliar un poquito más sobre esa doctrina, siguiendo nuestra costumbre de que el sermón del domingo es un complemento de la conferencia del sábado. Y hoy vamos a... el Señor es tan maravilloso. Algo de lo que Rolly dijo de Apocalipsis 5 y ayer algo mencionaron también del sacerdocio de Jesús, tiene que ver con el sermón de hoy. Porfa, les pido que vayan a la carta a los Hebreos, conmigo al capítulo 9. Y allí vamos a ir al versículo 14. Vamos a ir a la carta a los Hebreos. Está inmediatamente después de Tito, y Tito está inmediatamente después de 1 y 2 de Timoteo, para que lleguen ahí directo. La carta a los Hebreos, vamos a ir al capítulo 9 y vamos a leer desde el versículo 24 hasta el versículo 28. ¿Ya están ahí? Dice así la palabra del Señor: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Padre bueno, hoy venimos a ti a exponer tu preciosa palabra. La misma palabra dice que ella es viva y eficaz y que es como espada de dos filos que penetra el corazón. Danos por favor, Señor, el discernimiento para extraer y sacar todo lo que está en este precioso texto que vamos a exponer el día de hoy, y que todos nosotros, primero en nuestra mente entendiendo y después en nuestro corazón aplicando, salgamos de aquí entendiendo la preciosa función de Cristo como sacerdote y como ofrenda. A ti la gloria, Padre, por siempre. Amén. Bueno, del texto que acabamos de leer, me tomé la libertad de extraer como el mensaje central que hay en todo el texto, y por lo tanto es el título también del sermón, y se llama El sacerdote perfecto, la ofrenda perfecta. Este texto está en el libro de los Hebreos. Alguno de ustedes que ha estado en alguna de las eclesías entre semana, les he explicado un poquito del libro de los Hebreos, a quién iba dirigido y cómo era la historia del libro de los Hebreos. Los que no han estado por ahí, vamos a hacerlo rápidamente para tener como un marco conceptual del texto. El libro de Hebreos es escrito por un hebreo, dirigido a hebreos para que no se comporten como hebreos. El autor de ese libro es desconocido, pero ha habido una especulación gigantesca a lo largo de la historia. La iglesia primitiva creía que lo había escrito Pablo. ¿Cómo sabemos eso? Porque hay un papiro muy antiguo, clasificado, se llama el P46, que tiene toda la colección de cartas paulinas. Y uno dice, ¿cómo es eso? Bueno, es que cada uno de los libros de la Biblia se fue escribiendo por aparte,
pero la iglesia empezó a juntarlos y empezó a agruparlos. Entonces, por ejemplo, cuando aparecen el cuarto evangelio, el de Juan, entonces ya hacían un papiro con los 4 evangelios. Lo copiaban. Ya vieran qué problema tengo yo con Adri. Ahora tengo que estar así. Por Adriana ahora así tengo que estar. El tema es que los papiros, ellos a ver, los autores originales lo iban escribiendo, después la iglesia lo iba empezando a agrupar, y ya después cuando se empezaba a agrupar, empezaron a juntar grupos de grupos, y así se juntó el canon del Nuevo Testamento. Bueno, había un grupo donde están los 4 evangelios, había otro grupo también que ellos se habían agrupado las cartas paulinas, que está aquí en este papiro 46, que es bien antiguo, y curiosamente con las cartas paulinas está el libro de Hebreos. No quiere decir que Pablo escribió Hebreos, lo único que quiere decir es que la iglesia primitiva creía que Pablo lo había escrito, ¿verdad? O por lo menos los que copiaron ese papiro. Pero la verdad de las cosas es que hay evidencia, yo diría lingüística, de que Pablo no fue quien escribió esto, porque pese a que Pablo era un tipo bien sofisticado, todas las cartas de Pablo iban dirigidas a las iglesias donde no había gente sofisticada, y por lo tanto Pablo siempre escribió en un griego popular llamado koiné. Ese es un griego muy sencillo, porque Pablo, pese a que él era un súper sofisticado, pero él sabía a cuál audiencia le estaba escribiendo, entonces escribía en koiné, todas sus cartas están en koiné, que es un griego muy elemental. Pero resulta que en todo el Nuevo Testamento hay 2 libros que son excepción, que son escritos con griego clásico. No koiné, sino con el griego clásico. Que son 2 libros que fueron dirigidos a una persona en particular que era, de acuerdo como dice la Biblia, excelentísimo. O sea, era alguien en prominencia, ¿verdad? Y era el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ambos fueron dirigidos a un tipo que se llamaba Teófilo. Teófilo decía excelentísimo. Por lo tanto, el griego en que va dirigido, el que está escrito, el libro el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, es griego clásico. Y resulta que hay un tercer libro que está escrito en griego clásico. Adivíneme cuál es. Hebreos. Entonces la gente dice, bueno, entonces se fue Lucas el que escribió el libro de los Hebreos. No necesariamente, porque resulta que Lucas no era hebreo. Y se sabe, por el tipo de teología que hay en el libro, que fue escrito por un hebreo. Entonces, ha habido un montón de especulaciones. La que a mí más me agrada es la que un tipo que yo sigo mucho, que se llama James White, él dice que probablemente este es un sermón de Pablo escrito por Lucas. Porque la teología es muy paulina, pero la forma de escribir es muy de Lucas. Entonces, digamos que es una buena especulación. El libro se escribe allá por el año 65, es un libro bien temprano, y lo que estaba pasando en el momento que el libro se escribe es que, recordemos que la iglesia empezó con judíos, o sea, la iglesia gentil se fue agregando mucho tiempo después, pero empezó con judíos, y esos judíos estaban siendo perseguidos por el Sanedrín, y estaban siendo convencidos a que abandonaran el camino y regresaran a la sinagoga. Los convencían de que mantuvieran los rituales, las fiestas, las dietas, la circuncisión, todas esas cosas. Y bueno, algunos se estaban devolviendo. No porque los habían convencido, es que porque los agarraban a palos. Pablo era el primero que andaba agarrando a palos gente para que se devolviera. Y lo segundo es que los amenazaban con expulsarlos de la nación. Expulsarlos de la nación implica ya no pertenezco al pueblo elegido y por lo tanto no soy salvo. Esa era la coacción que ellos le hacían. Te expulso de Israel y entonces no sos salvo, no perteneces al pueblo elegido. Entonces empezaron algunos a apartarse. Y eso generó 3 grupos diferentes de judíos que si nosotros no entendemos esta diferencia, nunca vamos a entender el libro de Hebreos. Nunca.
El primer grupo de judíos al cual va dirigido la carta de Hebreos es a judíos cristianos que permanecieron en el cristianismo. Entonces hay partes de la carta de Hebreos donde uno nota que el autor de Hebreos la está dirigiendo a gente que es creyente, que es militante, que es fiel. Se nota porque él se exalta a Cristo, y pienso yo que el pasaje que leímos hoy anda por ahí. ¿Okay? Después tenemos un segundo grupo que era gente que también participaba de la iglesia, gente que inclusive se bautizaba y tomaba la cena del Señor, pero que empezó a irse por las amenazas de los judíos. Empezó a irse suavemente y se fue a meter por allá, abandonando la iglesia a la cual había pertenecido. Y dice, pero si esos se bautizaron y todo, y tomaban la cena del Señor. Bueno, ¿quién me demuestra a mí que el 100% de la gente que se bautiza y toma la cena del Señor es creyente? No se sabe. Y después estaba un tercer grupo que también habían participado en eso, pero que se habían ido y ahora eran beligerantes. Ahora ellos rechazaban expresamente lo que estaba pasando y voluntariamente pecaban contra Dios, negando la divinidad de Jesucristo. Para esos, el autor de Hebreos les dedicó el capítulo 10, donde habla del que peca deliberadamente, porque nos lleva y menciona cuando Moisés decía que cuando 2 o 3 pecan deliberadamente hay muerte. Y eso era porque hay una provisión en la ley allá en el Antiguo Testamento donde si uno blasfemaba contra Dios o si uno hablaba mal de Dios, lo apedreaban. Con 2 o 3 testigos lo apedreaban. Entonces el autor de Hebreos trae aquello y dice, para ustedes que estuvieron aquí y que ahora están insultando a Jesucristo, no hay remisión de pecados. Ustedes van a caer en manos del Dios vivo. Y les dejo una colita ya en el capítulo 10 y le dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, esa era un poco la audiencia que tenemos. Aquí el texto está en el capítulo 9, versículos 24 en adelante. Viene el autor hablándonos del sacerdocio de Jesucristo, del sumo sacerdote. Viene hablando un poco del día del perdón, que era una vez al año, el Yom Kippur, que ahora lo voy a explicar más adelantito. Y después el capítulo que sigue es el capítulo 10, donde él compara pactos, sacerdotes y ofrendas. Del texto que acabamos de leer, que va del versículo 24 al versículo 28, podemos extraer algunas cosas que vamos a interpretar y exponer el día de hoy. Primero nos dice algo bien curioso y habla de un santuario terrenal y de un santuario celestial. Uno dice, ¿cómo es eso? Y dice que el uno es figura del otro. Entonces vamos a ver un poquitito qué quiere decir eso. Vamos a ver también que ese día del perdón, que se celebraba una vez al año, todavía lo celebran los judíos, el Yom Kippur, se hacía todos los años y todos los años, versus un día del perdón que se celebró una vez y para siempre. Lo habla el autor de Hebreos. Y después también nos dice que en la consumación de los siglos esto pasó. O sea, todo estaba listo y preparado para esto. Y la consumación de los siglos en el tiempo adecuado. Hay un punto 4 que también me interesa cubrir y explicar, que tiene que ver con una sola muerte para los hombres. Hay muerte y posteriormente a la muerte el juicio, como dice aquí el autor. También nos habla de que Cristo vendrá, nos habla de que Cristo se sacrificó por muchos, pero no nos dice que se sacrificó por todos. Eso lo vamos a ver también. Y finalmente es una maravilla que el autor de Hebreos menciona la segunda venida de Cristo, que también la vamos a ver en el texto. Entonces ahora sí, acompáñenme al versículo 24. ¿Está ahí? Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Cristo. El santuario terrenal, ¿a qué se refiere el santuario terrenal? Bueno, cuando se hizo el tabernáculo allá en el desierto, en el momento del éxodo, el Señor dio unas instrucciones para hacer un santuario para Él. Además dio instrucciones de quién tenía que ser el orden sacerdotal
y de ahí empezó a derivarse el rol y el papel del sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote, que entraba todos los años a esa parte del templo, venía de la tribu de Leví, de la cual no era Cristo. Venía de la orden de Aarón, el hermano de Moisés, que eran los que hacían los sacrificios, del cual no era Cristo, y finalmente era nombrado por el Sanedrín, el cuerpo gobernante, los 70 ancianos de Israel, que claramente Cristo no fue nombrado por ellos. Entonces Cristo no entró nunca a ese santuario. No podía. Cristo, las veces que fue al templo a adorar, no entró al lugar santísimo. El único que entraba al lugar santísimo era el sumo sacerdote una vez al año. Una explicación rápida: el lugar santísimo, a ver, voy a echarme un poquito más para atrás. El diseño que le dio Dios a Moisés para que hiciera un lugar donde Dios iba a tener interacción con el ser humano, comprendía de unos patios exteriores, pero habían dos habitaciones partidas por un velo, una de las cuales se denominaba el lugar santo, y era donde los sacerdotes venían a quemar incienso, venían a comer 12 tortas representando cada una de las 12 tribus de Israel delante del lugar santísimo, pero que estaba velado, había un velo ahí. Entonces el lugar santo estaba reservado para los sacerdotes que entraran a oficiar todos los días y todas las semanas, ahí, a quemar incienso y todo. Ahí es donde entró Zacarías, el esposo de Elizabeth, y donde el ángel le reveló que Elizabeth iba a estar embarazada, y lo dejó mudo. Bueno, era ahí, en el lugar santo, estaba quemando incienso, porque él era sacerdote. Bueno, ese es el lugar santo, ahí solo entraban los sacerdotes, pero podían entrar todos los sacerdotes. Detrás del velo había otro lugar exactamente igual, eran como cubos, digamos que eran 2 cubos. Detrás del velo había otro lugar donde estaba el arca de la alianza. Dentro del arca de la alianza estaban las tablas, las 2 tablas, perdón, con los 10 mandamientos, y había un pedacito del maná, del alimento que bajó del cielo para alimentar al pueblo de Israel durante el desierto. Y la Biblia no lo dice, pero yo me lo imagino, porque si no, no hubiera durado mucho. Ese no se pudrió, porque si se hubiera podrido desaparece, y ahí permaneció. Y además había una rama con ramitas verdes, pero cortada, que era como Dios había demostrado que la familia de Aarón iba a ser la orden sacerdotal que iba a hacer los sacrificios en el templo. Entonces esas cosas estaban en el arca de la alianza, con el propiciatorio encima, que es la tapa con los 2 querubines, así. Los que han visto fotos del arca, ven un querubín de un lado y otro del otro, y los 2 protegiendo así el arca. Eso se les llamaba, esa parte les llamaba el propiciatorio, y eso estaba en el lugar santísimo, y ahí no podía entrar nadie. Nadie. Moisés, por supuesto, cuando se hizo todo eso, y ahí el Señor le reveló cosas a Moisés, pero después solo podía entrar el que habían nombrado como sumo sacerdote una vez al año nada más. Solo una vez al año. Un día en particular que se llamaba el día de la expiación o el día del perdón. En hebreo, Yom Kippur, el día del perdón, que todavía se celebra hoy. Claro, no hay templo y por lo tanto no hay sumo sacerdote, y por lo tanto todo esto que les estoy diciendo hoy no funciona. Hoy el pueblo de Israel solamente lo guarda y ayuna y va a la sinagoga, pero nada más. Resulta que este diseño que está aquí, dice el autor de Hebreos, ese diseño se hizo en el cielo, en el santuario del cielo. Y el Señor le instruye a Moisés en la tierra para que lo haga igual, porque este es figura de este. Entonces, no vayan ahí, nada más se los doy como referencia. En los capítulos 26 y 27 del libro del Éxodo están las instrucciones precisas de cómo se tiene que hacer ese diseño, cómo se debe construir eso. Está el diseñito ahí, dado por Dios, que de acuerdo al texto es copia del original que está en el cielo. ¿Y qué ocurre en el cielo entonces? ¿Qué ocurría ahí en ese santuario? ¿Y qué ocurre en el cielo? Bueno, es bien curioso. En el cielo se adora a Dios, como acabamos de ver el canto de Nombre sobre todo. Es exactamente eso. En ese salón del trono donde está sentado el Dios Padre Celestial, es exactamente el lugar santísimo en el cielo. Y ahí se adora,
y ahí vienen unos con copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En ese santuario es ahí, y no en otro, donde entró Jesucristo. ¿Cómo entró Jesucristo? ¿Dónde vemos nosotros en la Biblia? ¿A qué horas entró Cristo? Que solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. ¿A qué horas entró Cristo a decir, aquí traigo mi sacrificio? Porque resulta que el sacrificio, la ofrenda que venía a presentar era el mismo. Entonces, ¿en qué punto de la Escritura ustedes ven que en el santuario celestial, donde se encuentra el Padre, entró el sumo sacerdote llamado Cristo a traer y presentar la ofrenda sacrificada por los pecados de todo el mundo? ¿Cuál texto bíblico se les ocurre que es eso? Rolly lo acaba de leer sin saber que yo iba a hacer referencia al texto. En el capítulo 5 de Apocalipsis aparece el cielo, aparece el trono de Dios, aparecen figuras angélicas ahí y hay una adoración al que está sentado en el trono, y después aparece el único que era digno de tomar el rollo y desatar los sellos. ¿Y quién era el único digno de tomar el rollo y desatar los sellos? Un cordero sacrificado, una ofrenda presentada. La diferencia es que el cordero era sacerdote y ofrenda al mismo tiempo. Ese es el mensaje central de nuestro texto. Ahí entró Jesús al lugar santísimo, como dice el autor de Hebreos, que era figura, para presentarse ahora, dice, por nosotros ante Dios. Ajá, ¿cómo sabemos que es por nosotros? Rolly también lo leyó. Porque tú fuiste inmolado y para nosotros lograste redimir gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se presentó por nosotros, se presentó como el redentor de toda la iglesia histórica que saca gente de todo tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Allí entró. Es que es emocionantísimo. Ese es el del cielo, el verdadero santuario. Ahí es donde nosotros podemos ver. Yo andaba buscando una aplicación para explicar esto, me la dio la Biblia. El capítulo 5 de Apocalipsis está ahí. Está el corderito, y está el corderito sacrificado. Dice el autor de Hebreos que se presentó ante nosotros. Más tarde nos va a decir, es una sola vez. ¿Y qué nosotros tenemos que ver con esto? Bueno, uno, estamos aquí debido a eso. Estamos aquí debido a eso. El Padre Celestial acepta, la da como aceptada la ofrenda, se goza en el sacrificio, y ese sacrificio toma esta situación o circunstancia salvífica. Es un sacrificio hecho por el Hijo y aceptado por el Padre. No podía fallar, porque ese sacrificio había sido planeado, de acuerdo al capítulo 13 de Apocalipsis, desde antes de que el mundo existiera. El que Cristo se hiciera hombre, el que pasara por este mundo, el que por los judíos fuera acusado, el que por los romanos fuera ejecutado, y el que hubiera resucitado al tercer día, todo eso en detalle, de acuerdo a Pedro, fue planeado premeditadamente por la Trinidad. Por eso es que era un sacrificio imposible de no ser aceptado, porque ya había sido planeado así desde antes. Entonces el autor de Hebreos continúa, seguimos al versículo 25 y 26, ahora vamos a hacer una sola idea temática de los dos, y dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Vuelve a ser una semejanza del sumo sacerdote y del día del perdón, porque cada año el sumo sacerdote tenía que hacer esto. Todos los años. ¿Y qué era lo que hacía? Bueno, primero él
se despojaba de su vestidura de sumo sacerdote y se ponía la vestidura de un sacerdote humilde y corriente como los otros. Ya no era su pomposidad, sino la vestidura blanca. Traían 2 chivos iguales delante de él. Todo era de santa convocatoria, entonces todo el pueblo estaba enfrente. Imponía sus manos sobre los chivos y en ese momento el pecado de todo el pueblo de Israel era trasladado a estos chivos. Eso se llama sustitución penal. O sea, la forma como Dios iba a enseñar que esto iba a ocurrir después una sola vez, la empezó a enseñar desde ahí. Y ahora entonces todos ellos sabían que ese día había habido juicio. Porque ¿qué es el juicio? El juicio es cuando se valora el pecado, se emite una sentencia y se ejecuta un castigo. Bueno, ese día había pecado, iba a haber un juicio e iba a haber un castigo. Entonces uno de los 2 chivos era inmolado. La sangre entraba, el sumo sacerdote antes había inmolado otro chivo para sus propios pecados y este entraba y rociaba con sangre el lugar santísimo y volvía a salir. Cuando volvió a salir, volvió a hacer unas invocaciones y el otro chivo era agarrado con un mecate porque nadie lo podía tocar porque ya tenía el pecado del pueblo y era sacado del campamento. ¿A quién más se le sacó del campamento? Ustedes saben que el Calvario o el Monte Calavera no estaba en la ciudad, estaba fuera de la ciudad, fuera del campamento. Entonces, el chivo que se llama chivo expiatorio, de ahí viene el tema de chivo expiatorio, porque se le cargaron pecados ajenos, no eran de él. Eso se llama expiar el pecado. Expiar el pecado es que yo reciba y pague las consecuencias de actos que yo no he cometido. Bueno, este chivo, que es el chivo expiatorio, era expulsado del campamento. Cristo igual, fue sacado del campamento y expió nuestros pecados. Se le cargó nuestro pecado, siendo él una persona santa e inocente. Entonces eso era lo que pasaba allá atrás, en el Yom Kippur. Pero resulta que el sumo sacerdote volvió a pecar y volvió a ser pecador. Y el pueblo de Israel seguía pecando. Y entonces seguía viendo chivos y seguía viendo Yom Kippures y todos los años uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. ¿Hasta cuándo? ¿Qué es este sistema que no sirve? Porque si sirviera, la cosa se termina, bastaría una sola vez. Dice el texto, no para ofrecerse muchas veces como entró el sumo sacerdote, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio. Cristo solo se sacrificó una sola vez. Pero resulta que en la religión donde la mayoría de nosotros hemos sido criados, lo sacrifican todas las semanas en la Eucaristía. Todas las semanas. Cada vez que se hace una misa en alguna parte del planeta Tierra, se sacrifica a Jesucristo en el altar. Cada vez que hay una. Y alguien dice, ¿dónde sacaste eso? Bueno, ustedes saben cómo se llama oficialmente la misa, el sacrificio de la misa. Y si ustedes ven las figuras, ¿qué son las figuras? Un altar. ¿Para qué son los altares? Para sacrificios. Un altar. Un sacerdote. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Sacrificar una ofrenda. ¿Y cuál es el sacrificio? La transustanciación. Ellos dicen que esta gran hostia, llamémosle así, esta hostia, que es de pan, en el momento que la consagra, se convierte en el cuerpo físico de Cristo. Cambia de sustancia, deja de ser pan y pasa a ser cuerpo. Y en el momento que la rompe, en ese instante, está sacrificando a Cristo. Ellos le llaman sacrificio no cruento. Si alguien tiene dudas, porfa, los invito a que vayan a la Enciclopedia Católica que la emite el Vaticano y ahí está el tema del sacrificio de la misa. Se los paso rapidito. Es un don sacrificial, se llama res oblata. Un ministro sacrificando, el ministro legitimus. Una acción sacrificial, acción sacrificia. Y una meta o objeto sacrificial, finis sacrifici. Se sacrifica a Cristo cada vez que hay una misa. Se llama sacrificio no cruento porque no hay sangre física, pero resulta que la sustituye el vino, que también cambia de sustancia y ahora se convierte físicamente en la sangre de Cristo. El autor de Hebreos
sin saberlo, nos está previniendo exactamente de eso. Y le tengo una noticia a los que están aquí. Tal vez el concilio más importante de la Iglesia Católica, que es el Concilio de Trento, allá en el siglo XVI, que se hizo un concilio de obispos y cosas y todo para contrarrestar la reforma protestante, dice, sesión 22, canon 1, si alguno dice que en la misa no se ofrece a Dios un verdadero y propio sacrificio, o que ser ofrecido es solo que Cristo nos da como alimento, sea anatema, sea maldito. Así que aquí ustedes tienen el primer maldito de hoy, este que está aquí. Al decir que lo que ocurre en un altar ejecutado por un sacerdote en cada misa no es un sacrificio de Cristo, nos estamos convirtiendo en maldición. ¿Sí? Magda sabe eso porque Magda estudió teología católica. Nos estamos convirtiendo en maldición. Pero ustedes se han preguntado por qué, si la Biblia dice eso, ¿por qué lo hacen? Vea, si nosotros tuviéramos fe suficiente y tuviéramos conocimiento de la palabra de Dios, nadie iría a misa. Uno dice, qué barbaridad, el Vaticano que manda estas cosas y sacrificio y la cosa y esto y el otro. Y sí, pero ¿por qué ocurre? Porque la gente va. Alguien dice, pero es que no saben. Dice, sí, por su ignorancia se pierden. Eso es bíblico, ¿eh? Allá en Oseas dice, mi pueblo se pierde por su ignorancia. No es diferente a cuando una congregación se junta delante de un falso maestro y lo sigue y le da plata y lo exalta como apóstol y lo lleva por todo lado y es un santo y no sé qué, no sé cuánto, y le dan fortunas con enseñanzas terribles, falsas doctrinas y herejías. Y uno dice, pero ahí tiene una congregación, sí. Si no la tuviera, no existiría el falso maestro. La tiene, es falso maestro precisamente porque tiene una congregación que lo escucha. El sacrificio repetitivo en la misa es igual. Falta de conocimiento y falta de fe en la Escritura. No es ninguna otra. Dice la segunda parte del versículo 26, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué dijiste? Se presentó una vez para siempre. Y entonces, ¿por qué aquellos hacen sacrificio? No sé, hay que ir a preguntarles. ¿Por qué él, dice la Escritura, se presentó una vez? Y con esa que se presentó, quitó de en medio el pecado, dice el autor de Hebreos. Solo con esa, quitó esa barrera. Uno dice, pero si todavía hay pecado, no, a ver. Quitó la barrera, removió la barrera de pecado que nos impedía a nosotros tener comunión con Dios. Eso es, quitó el pecado. Esa barrera estaba ahí. Recordemos ayer en la conferencia que dijimos que el Señor tenía dos opciones, aniquilarlos o separarlos, los separó. El pecado es una gigantesca barrera que le impide al ser humano tener comunión con Dios. El sacrificio de Cristo lo que hizo fue remover esa barrera, ese obstáculo, para que su iglesia pudiera tener comunión con Cristo, con el Padre Celestial, perdón. O como dijimos ahora en la presentación de Belén, ahora el autor de Hebreos en el capítulo 4 dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Si hubiera pecado no podemos acercarnos. Y si alguien se zafa y se cola por ahí, lo matan, porque no puede haber presencia de pecado delante del trono de la gracia. Nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia porque fuimos creyentes bautizados y ahora estamos revestidos de Cristo. Entonces, cuando nos acercamos al trono de la gracia, el Padre vuelve a ver a Hazel y dice, ahí no viene Hazel, ahí viene Cristo en Hazel. Y ahí viene Cristo en Erika. Porque al que ve el Padre en nosotros, no es a nosotros y nuestro pecado, sino a Cristo que está en nosotros. Porque con Cristo fuimos juntamente crucificados y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Ese, por supuesto, al quitar una sola vez, con un solo sacrificio, convierte el sacrificio de Cristo en eficaz. O déjeme decirlo en otras palabras, en totalmente completado. ¿Cómo fue que dijo Cristo en la cruz? Consumado es. Totalmente completado. Hay gente que dice, bueno, pero qué ingratitud que Cristo haya sido ahí crucificado, qué malos los judíos y los del Sanedrín y después los romanos que por política y por miedo a que los otros fueran a decir que estaban aceptando sedición, también fueron y lo crucificaron. Y entonces por mucho tiempo, la iglesia cristiana fue antisemita. Por eso. A los romanos nadie le echa el cuento porque se lavaron las manos. Si usted lo que quiere yo voy y lo hago. Pero los romanos lo crucificaron, no fueron los judíos, fueron los romanos. Poncio Pilato, Anás, Caifás, todos esos son personajes que uno dice culpables, culpables, culpables. Dice John Stott, en el que yo considero el mejor libro que he leído después de la Biblia, que se llama La Cruz de Cristo, que los culpables no fueron ni los judíos, ni los romanos, ni Pilato, ni Anás, ni Caifás. Nosotros. La razón por la cual Cristo fue crucificado fue nuestro pecado. Entonces no le echemos la culpa como Adán, que le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente. Somos nosotros. Bueno, seguimos adelante, versículo 27, y dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Yo no sé si alguien aquí se puede asustar de que tal vez saliendo ahí se le pare el corazón y se muere. O lo atropella un carro. O se le van los frenos a un tráiler en la 27 y nos lleva en banda. La muerte acecha a todo el mundo. A todo el mundo. Y dice el autor de Hebreos que ese es el chance. Porque después de la muerte, juicio. Yo aquí quiero decirles que esa sentencia de muerte fue pronunciada, ayer la vimos, en Génesis. Cuando se le dijo al ser humano, del polvo fuiste tomado y ahora, como resultado de la maldición de la caída, al polvo regresarás. Entonces sí, todos nosotros tenemos una fechilla ahí de ¿cómo es que es? Los medicamentos, fechas de caducidad. Cada uno de nosotros tenemos nuestra fecha de caducidad. No importa la edad, porque todos nosotros esperamos morirnos de bien viejitos. Y vieran que en el mundo todos los días se mueren chiquitos, adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, gente de 30, de 40, de 50, de 60, de 80. Y nadie sabe cuándo es eso. Nuestra fecha de caducidad está escrita, pero nosotros no la sabemos. Pero pasa y pasa en cualquier momento. Entonces dice el autor de Hebreos, después de ahí el juicio. O sea, ya lo que está queriendo decir es que ahora no hay un chance de arrepentimiento. Esto y ya no hay chance de arrepentimiento, porque la Biblia nos enseña que hay como una situación intermedia entre nosotros muertos, el juicio y la nueva Jerusalén. Habla del paraíso, habla del Hades, entonces hay un tiempo, un estado intermedio, mientras tanto se consuman todos los tiempos, viene Cristo en la segunda venida, viene el juicio, un montón de cosas que pasan. Y uno dice, ¿dónde están toda la gente que murió? Bueno, los que murieron en Cristo están en el paraíso, los que no murieron en Cristo están en el Hades. Ambos a la espera de la segunda venida de Cristo, cuando los que están en el paraíso se les dará un nuevo cuerpo para venir con Cristo a la tierra, los del Hades siguen esperando y estos serán resucitados y se les dará un cuerpo para que se presenten a juicio y posteriormente sean condenados. Entonces sí, si cuando uno muere, uno había sido salvado por Cristo y Cristo era Señor, no problem. Pero los que no, ya no hay más chance. Eso es lo que quiere decir este texto. Después de muerte, el juicio. Porque Dios traerá juicio. Incluyendo nosotros. Lo que pasa es que el juez es nuestro abogado defensor, así que no hay cómo perder. Pero igual tenemos que presentarnos a juicio. Tenemos que presentarnos, dice el apóstol, ante el tribunal de Cristo. El libro de Eclesiastés, Salomón dice, porque Dios traerá a juicio toda obra, aun las cosas ocultas, sea buena o mala.
A mí me aterraría, créanme, si yo no tuviera segura mi salvación. Una de las cosas que caracterizó a la iglesia primitiva y que debería caracterizar la iglesia moderna es su plena seguridad de que no hay que temer el morirse, porque tengo la garantía del único ser que guarda su palabra en todo el universo de que yo voy para allá. Yo le creo la promesa por quién es Él. O como dice también el autor de Hebreos en el capítulo 11, es pues la fe, a ver, si la saben, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, yo estoy convencido de lo que no se ve, el Señor, y por eso tengo certeza de lo que me espera, sus promesas. En un versiculito, Hebreos 11:1, está todo lo que necesitamos saber. Tenemos total y absoluta certeza de que vamos a recibir sus promesas porque tenemos absoluta convicción de quién es el que prometió. Bien, ustedes saben que no todo el mundo cree que uno muere y después el juicio. En Oriente, y ahora hay una moda aquí, la nueva era vino cuando Shirley MacLaine, ¿cuándo fue eso? Hace como mitad del siglo XX, y aparecieron los Hare Krishnas y todo eso, que se hizo una moda más bien en Estados Unidos, y por aquí pasaron un tiempillo y trajeron todas estas filosofías orientales y trajeron toda la idea que todavía hoy en día hay un montón de gente en esas, de la reencarnación. Y lo que esto decía, y por eso me interesa traer este tema, porque es muerte y juicio, no hay reencarnación en ninguna parte de la Escritura, pero lo que ellos decían es que uno vive esta vida, se muere, de repente se va a un lugar donde le presentan todas las cosas y lo bueno cuenta para algo, pero esto malo tiene que devolverse a nacer otra vez para pagar o purgar por esto malo que hizo. Y en esta nueva vida volvés a vivirle, volvés a hacer otras cosas malas y otras cosas buenas, y ese ciclo se repite y se repite y se repite hasta que lo malo se vaya disminuyendo y lo bueno vaya siendo grande, hasta que lo malo desaparece, y cuando desaparece formas parte de un todo que se llama Nirvana, como el grupo musical. ¿Okay? Y entras y sos uno en el todo. Pero mientras tanto andás viniendo de allá para acá en vidas. Si uno va a la India y uno ve una persona con hambre y usted se acerca a darle de comer, lo regañan porque usted está interviniendo en el karma de él. Él tiene que sufrir y pagar lo que hizo en vidas pasadas. Y si usted viene y le alivia su dolor, no está haciendo el pago y por lo tanto va a tener que volver otra vez. Suena raro. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Lo que sí dice la Escritura es que hay muerte. Por lo tanto, hay fin de vida tal y como la conocemos hoy. Yo sé que todos nosotros intentamos antropomorfizar el cielo y pensar que todos vamos a lucir así en el cielo y que vamos a tener estas mismas relaciones porque esta vida es como allá pero mejor sin pecado. Créame que no es así. Gracias a Dios no es así. Aquella va a ser perfecta porque esta no lo es. Uno ama a los hijos pero tiene pleitos con ellos. Uno ama a los hijos, es que aquí se me están poniendo enfrente como para hablar de ellos, pero no lo voy a hacer. Pero uno no es una luna de miel completa con los hijos toda la vida. Uno crece con ellos, los educa, ellos se resienten porque uno los disciplina, después se vuelven a contentar y después cuando son adolescentes se sacan el clavo con uno. Y sigue la vida adelante y a ver, no es una situación idílica. Allá va a ser idílico. Aquí no.
Entonces, por favor, no pidamos que nuestras comunidades de aquí se parezcan cuando estemos allá, porque nada que ver, son dos cosas distintas. Empezando porque nuestros cuerpos no son iguales, aquellos no son corruptibles, esto sí. Allá no hay dolor, aquí sí hay. Allá no hay tristeza, aquí sí hay. Allá no hay llanto, aquí sí hay. Allá todo es mejor. Todo es mucho mejor. Entonces, yo sé que románticamente a mí me gustaría estar allá y sentarme con Dani, con Rolly, con Cari, con Belén y tomarnos un café y decir, mira dónde va Pablo con el Señor, y uno va corriendo a alcanzar a Pablo con el Señor. Así no es. Así no va a ser. Va a ser como los ángeles, dijo Cristo. Entonces tratemos de quitar esa idea de que el cielo es el mundo mejor. No, es otro mundo, otra cosa, otra realidad. Y finalmente, a modo de ilustración, quiero decirle lo terrible que debe ser cuando alguien está al borde de la muerte y no es creyente. Y sabe que su vida termina. O peor, se da cuenta que sí había un Dios y que hay una condena y que hay un infierno. O cuando el ateo se va acercando a su muerte. La inquietud que implica, según el ateo, dejar de existir o entrar en una permanente oscuridad. Tal vez uno de los hombres más brillantes de la historia, por medición de coeficiente intelectual y esas cosas que hacen hoy con base en la obra y todo, se llama Johann Wolfgang von Goethe, el famoso autor de Fausto, el alemán, el autor, el escritor alemán, dramaturgo, novelista, poeta, filósofo, naturalista alemán, requete famoso. Al borde de la muerte, se volvió donde su asistente y le dijo, luz más luz, y murió. Él no había tenido luz en su vida y pidió luz dentro de la oscuridad en que estaba. ¿Aquí hay alguien que habla alemán? Nadie. Qué dicha. Licht mehr Licht en alemán. Luz más luz. Vean, nosotros tenemos seres que amamos, que son incrédulos. Tenemos gente que le va a pasar las de Goethe, que se va a topar con una oscuridad en el momento de su muerte. Y ayer que nos hicieron la pregunta de cuál es cómo hace uno para evangelizar rápido o fácil, yo empezaría por cómo hace uno para empezar a evangelizar, porque, a ver, no hay que irse en una misión a Kabul, a Afganistán, a evangelizar allá. Yo tengo un hermano ateo y tengo una hermana que se dice budista y otro que no sé qué es. Urge ir a presentar el evangelio. Urge ir a presentar el evangelio. Y ustedes me van a decir, pero Dios es el que determina quién se salva y quién no. Por supuesto que sí, pero Dios escogió la iglesia como su medio para llevar ese mensaje. Y si la iglesia no lleva ese mensaje, nadie lo lleva. Entonces urge llevarlo. Nosotros no decidimos, porque no leemos la etiqueta, este es elegido y este no es. Esa no es una decisión nuestra. Nosotros no sabemos quién es y quién no es. Pero cuando le predicamos a todos, también le predicamos a los que son y estamos siendo medio, estamos cumpliendo misión encomendada por Dios para esos que sí son elegidos. Para estos otros, ¿saben qué es lo que estamos acumulando? Ascuas de fuego sobre sus cabezas. Porque cuando lleguen al juicio, el Señor le va a decir, vea, allá le mandé a Adri y Adri le predicó el evangelio y usted se dio media vuelta y se fue. Así que no me venga con cosas. Usted sabía. Entonces, cuando uno predica el evangelio, uno predica dos cosas: predica salvación y predica juicio. No se puede uno sin el otro, pero el mensaje es uno solo. Entonces, en el momento que estás predicándole a alguien, hay una de dos:
o en el trono de Dios, cuando vaya al juicio, le van a decir, te mandé a Daniel, que es que lo tengo allá, siempre lo menciono en los sermones, te mandé a Daniel y no le hiciste caso. O va a venir otro y va a decir, aquí vengo porque viera que usted me mandó a Daniel. Gracias, Señor, por usar a Daniel para predicarme el Evangelio. Pero entonces nuestro anuncio del Evangelio tiene, desde la perspectiva divina, un doble propósito. El llevar el mensaje de salvación y vida eterna, pero acumular juicio para aquellos que lo rechazan. Y no podemos evitar que tenga ese doble propósito. Y vamos llegando al clímax del texto, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Una vez, y en el versículo que va a seguir nos va a decir que, vamos a ver, si en la segunda parte del 28 nos va a decir y después va a venir de vuelta. Al concluir toda esta enseñanza, está aclarando que Cristo se ofreció a sí mismo como un genuino y verdadero sumo sacerdote que sirve de puente entre su iglesia y Dios. Como uno que no tiene que entrar al santuario terrenal, sino que entra al celestial. Como que está llevando a estos allá y está trayendo allá a estos. Eso es el puente de dos direcciones. Él está presentando allá, aquí, pero a la misma vez Él está diciendo, vengan conmigo, porque Él además de sacerdote es ofrenda. Lo que sí nos llama la atención, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, nos llama la atención, por favor, de que este texto como que le mete una herida mortal al universalismo. El universalismo dice que como Dios es bueno y amoroso, todos se salvan. Se le olvida que Dios también es santo y juicioso, pero que es bueno y amoroso, todos se salvan, que Cristo murió por todos. Y aquí no dice eso. Aquí dice llevar los pecados de muchos. Y uno dice, ¿hay algún lugar del Antiguo Testamento que diga eso? Bueno, ayer yo les aconsejé que se leyeran el capítulo 53 del profeta Isaías, que narra la cruz en detalle. Bueno, les voy a leer un pedacito del capítulo 53 de Isaías. Dice, está hablando del que se va a sacrificar. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Se va a llevar la expiación, ¿verdad? El chivo expiatorio. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado, dice Isaías 53, el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Se acuerda que Cristo oró por los que lo estaban transgrediendo? Pero aquí Isaías, allá atrás, nos habla del pecado de muchos y no de todos. Mateo 20, 28, el Señor dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, no por todos. Juan 17, 12, en la oración preciosa donde Él como sumo sacerdote, otra vez, Él como sumo sacerdote está diciéndole al Padre, aquí tengo a estos y a todos los que van a creer por la palabra de estos, y entonces te los estoy presentando, y ora por ellos, y ora por nosotros, es la labor del sumo sacerdote. Allá dice, a los que me diste, yo los guardé. ¿Cuándo? Desde antes de que el mundo existiera, eso es lo que dice la Escritura. Y ninguno de ellos se perdió. Ninguno. Sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Hay gente que se pierde y gente que se salva, y los que se salvan los salva Cristo. Pero vea qué interesante, los que se salvan son guardados por este sumo sacerdote. Ahora vamos a pasar de la figura de sumo sacerdote a pastor de ovejitas. ¿Qué hace el pastor de una oveja, de un rebaño de ovejas? Los cuida de los lobos, los lleva a pastos verdes, los lleva a tomar agüita fresca, en la noche va y los mete en el redil y él se para en la puerta.
para que nadie entre, para que no se las roben. Y Jesús, en una analogía preciosa, nos dice y les dice a ustedes: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Saben por qué? Dice el Señor: porque yo y el Padre uno somos. Son estas ovejitas por las cuales Él fue ofrecido una vez y para siempre. Estas ovejitas que el Dios Padre le dijo al Hijo: andá y me salvás estas ovejas. Y Él fue y vino y dijo: de todas ellas que me diste, no perdía ninguna. Y ahora se va a presentar su sacrificio como sumo sacerdote y le dice: aquí vengo, ya sacrificado, trabajo cumplido, trabajo finalizado. Heme aquí, inmolado, cargando los pecados de estas ovejas que tú me diste. Y para ir terminando, la segunda parte del versículo 28: y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Habrá gente que está ahí. No vamos a entrar a hablar de escatología y el arrebatamiento de la iglesia, porque entonces nos tomaría horas de horas de horas. Pero Él va a regresar, no ya para quitar pecado, porque eso ocurrió en la cruz. Eso ya lo hizo la primera vez. La segunda vez viene para llevarse a los que quedaron y después reinar sobre la tierra con toda su iglesia. Esto es como una nota de todo este sacrificio, y esta cosa es como una nota de alegría porque Cristo viene. Es felicidad, es alegría. La promesa es: vengo pronto. Allá en Apocalipsis 22, así termina la Biblia: vengo pronto. Y los salvos oran: amén, ven Señor Jesús. O en arameo, ¿cómo se dice esto en arameo? Maranata. Es causa de alegría, causa de gozo, que el Señor fue a prepararnos lugar, como dice en Juan 14, que nos enseñó ayer José, y vendrá por nosotros, como le dijeron los ángeles a los discípulos en Hechos 1, así como Él ascendió a los cielos, así va a venir por nosotros. Y nosotros tenemos que vivir todos los días como si Cristo viniera mañana. Yo les invito a que ustedes se cuestionen: si Cristo viene mañana, ¿qué pensaría de mí? Porque si viene mañana, se acabó el tiempo. Mañana viene. ¿Cómo me tengo que conducir hoy? Porque Cristo viene mañana. Digamos que sepamos cuándo viene Cristo. Miren que si supiéramos el día en que Cristo viene, nosotros, no les voy a decir a ustedes, me voy a decir yo hipócrita, entonces cambiaría, porque ya sé que Cristo viene mañana. Entonces ya voy a ir a hacer un montón de cosas que hoy en día no hago porque supongo que no va a venir mañana. Eso me hace hipócrita a mí. Me hace decirme: yo soy seguidor de Cristo y yo hago lo que Cristo quiere que yo haga y yo vivo la vida que Cristo quiere que yo viva. Mentira. Porque si yo supiera que Cristo viene mañana, mi vida hoy sería otra, no la que estoy viviendo. Y resulta que la iglesia primitiva pasó todos los días con la expectativa de que Cristo viene pronto, viene pronto, viene pronto. Y ellos se conducían de esa manera, porque Cristo viene pronto. Y la expectativa que tenía la iglesia entonces tiene que ser la misma que tiene hoy. Y la hemos perdido. Hemos perdido la expectativa de que Cristo viene pronto, y por lo tanto no vivimos de conformidad. A manera ya de conclusión, vemos aquí en este texto, vemos de todo. Vemos el lugar santísimo, vemos al Hijo entrando como sumo sacerdote delante del Padre, vemos redención eterna, vemos el templo, vemos la ofrenda,
encontramos aplacamiento de la ira de Dios, la propiciación, que es un término teológico de aplacar la ira para que no caiga sobre nosotros. El libro de Hebreos es un libro lleno de doctrina, lleno de profecía, lleno de eventos del Antiguo Testamento que apuntaban a unos del Nuevo Testamento. Se llama tipos y antitipos. Por todo lado está. Vimos santuario terrenal versus santuario celestial, vimos la repetitividad de Yom Kippur, cómo en el momento adecuado. Les voy a decir una cosa, cuando Cristo vino, hace poco más de 2000 años, en la consumación de los tiempos, como dice el autor de Hebreos, fue el momento perfecto porque a partir de ese momento, 100 años después, arrancó una explosión demográfica en el mundo. Y además, tan maravilloso es el Señor, que se esperó a que los romanos tuvieran conquistada la cuenca del Mediterráneo, hicieran sus carreteras y sus caminos, porque eso iba a facilitar la expansión del evangelio en el reino. Cristo vino en el lugar adecuado, en el momento correcto, en el pueblo correcto, a hacer todo lo correcto en la historia de la humanidad. Ese era el momento en que tenía que venir, en la consumación de los siglos. Y vimos que la muerte es una, y que somos su oveja que murió por nosotros, y la segunda venida. Les voy a decir algo. Ayer era que le decía yo a Rolly que el sermón de hoy iba a tratar de Hebreos. Y me decía, sí, yo sé, es tu libro predilecto. Bueno, yo a mucha gente le he dicho que el libro predilecto mío es Apocalipsis, entonces diría, pero entonces ¿cuál? No sé cuál de los dos. Pero tal vez a Arcis Pro le preguntaron una vez que si se fuera a la cárcel le dijeran, llévese un libro para la cárcel, ¿cuál se lleva? Yo me llevaría Hebreos. Probablemente yo me llevaría Hebreos. Y yo le tengo que agradecer a Danilo Montero. ¿Quiénes saben quién es Danilo Montero? El cantante, que ahora es pastor de Lakewood en español, en Houston. Hace 25 años. En una de las canciones, Danilo era el director de alabanza de Oasis de Esperanza. Y en Oasis de Esperanza los ministerios musicales son espectaculares, la tecnología es espectacular, los mejores instrumentos, todo buenísimo. Pero practicaban mucho este tema de la música de trance, ¿verdad? Entonces estaban en una música y de repente paraban y la gente empezaba y uno levanta manos y todas esas carambadas. Y en una de esas Danilo dijo, Señor, ahora déjame entrar en el lugar santísimo. Eso quedó grabado en una canción de él. Yo estaba recién empezando en el cristianismo. Y dije yo, ¿qué es eso? ¿Qué será eso que llama a ese chaval el lugar santísimo? Pues no entendí. Y sin que vaya a ser yo una crítica doctrinal ni nada, porque eso no es lo que me interesa ahora, eso fue lo que me llevó a estudiar el libro de Hebreos, ya que fuera mi libro predilecto. Yo sé que es un error doctrinal, pero un reloj de manillas da bien la hora. Un reloj malo de manitas da bien la hora 2 veces al día. Esa fue la hora de la canción de Danilo. Y yo le tengo que agradecer que eso me llevó tal vez al libro que mejor enlaza el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, lo enlaza a la perfección. Hay que tomarse su tiempo. Hay que ir a buscar libros donde habla del templo, de las ofrendas, de los sacerdotes, de los sacrificios, y empezar a entender aquello para poder entender esto. Pero una vez que eso ocurre, el sumo sacerdocio de Cristo se dispara por los cielos. Uno ve eso en Cristo. Sacerdote perfecto y ofrenda perfecta en nuestro favor debería llevarnos a caer de rodillas. Debería llevarnos a entender, como dice la canción, que Él bajó de su trono a la cruz. De su trono a la cruz, de la cruz a morir y de morir a resucitar y ascender a los cielos. Pero bajó de su trono a la cruz por mí y por cada uno de ustedes. De su trono, con toda su gloria, a la cruz, con toda la humillación. Y por tanto, aunque parezca extraño, ese es el mensaje que tenemos que llevar a la gente que vamos a evangelizar. Que Cristo bajó de su trono a la cruz.
Ustedes saben que yo siempre termino con la lectura de un texto bíblico y no puedo, de su trono a la cruz, el único que me cae en mi cabeza es un texto que se llama el Carmen Christi. Carmen es canto o himno, eso quiere decir Carmen. Entonces alguien que se llame Carmen sepa que se llama canto, así es el nombre Carmen. Suena feo. Es el canto de Cristo y los traductores bíblicos le han puesto el canto del siervo. Es muy famoso, pero esto era un canto, la iglesia usaba cantos o la iglesia usaba credos porque era muy sencillita, ¿verdad? La iglesia no sabía leer y escribir, entonces aprendía de memoria pedacitos cortitos. Esos son los credos. También los hacían cantos, entonces cantando uno se lo aprende de memoria y el credo también se lo aprende de memoria. Entonces el Carmen Christi es un credo que cantaban. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse de su trono, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, de su trono a la cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, cuando llegó el corderito inmolado al salón del trono y se le entregó el rollo, que representa todo el poder de ejecutar el futuro de la humanidad. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Final de Apocalipsis 5 dicen eso. Hay una adoración universal a Cristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito eres, Señor, por tu palabra. Bendito eres, Jesucristo, por tu sacerdocio. Bendito eres, Jesús, por la obra que has hecho y que nos junta hoy aquí para adorarte, alabarte y proclamarte otra y otra y otra vez, Señor de nuestras vidas. Haz, Cristo Jesús, que salgamos de aquí con la determinación de vivir como si vinieras mañana. Impacta nuestras vidas. Llévanos a vivir esa vida que tú quieres, porque tú eres digno y solo tú eres digno. A ti la gloria por siempre, Señor. Amén.